¿Sabías que el Viernes Santo es el único día del año en que el cielo escucha de forma distinta y que tu hogar puede recibir una gracia especial si sabes cómo prepararlo? El padre Leopoldo Mandić, conocido por su profunda entrega al confesionario y su amor por las almas heridas, dejó una enseñanza clara. Ese día, el incienso no es solo aroma, es súplica, es escudo, es sanación. Y lo más importante, debe usarse con fe, humildad y en silencio. Si hoy decides sanar tu casa con fe, comenta: mi hogar será sanado por tu presencia, Señor. Quédate hasta el final, porque te mostraré la fórmula espiritual revelada por el padre Leopoldo para sanar tu casa con incienso. Pero solo quienes vean todo el mensaje podrán llevarla a cabo sin riesgo y con fe verdadera. Antes de comenzar, demuestra que tu hogar merece estar protegido y limpio ante los ojos de Dios. Dale like si crees en el poder del incienso como ofrenda sagrada. Y suscríbete si estás listo para seguir el camino que el padre Leopoldo reveló. El padre Leopoldo Mandić, canonizado por su entrega incansable en el confesionario y su amor a las almas más heridas, tenía una convicción inquebrantable. Las casas también pueden ser lugares de gracia o de profunda necesidad espiritual. En cada confesión, él no solo escuchaba pecados, también percibía las cargas invisibles que muchas personas llevaban a cuestas y que a menudo nacían en su entorno más íntimo, su hogar. A lo largo de su vida sacerdotal, este humilde capuchino aprendió a leer entre líneas, detrás de los silencios, de las culpas no dichas, de los rostros cansados. Entendía que el enemigo espiritual no siempre actúa de forma visible, pero sus huellas podían encontrarse en la desesperanza, la división, la angustia persistente o el cansancio del alma. Era en ese contexto que repetía una enseñanza que pocos comprendían a profundidad. No hay paz interior sin paz en el lugar donde el alma habita, y si esa casa se convierte en espacio de oración, el Señor entra y lo transforma todo. Una de las herramientas espirituales que más recomendaba el padre Leopoldo para abrir el corazón del hogar a la gracia divina era el uso del incienso durante el Viernes Santo, no como un gesto decorativo ni como algo mágico, sino como un acto consciente de oración profunda y entrega. Según sus palabras, el incienso en ese día tan sagrado tenía un poder especial, no por sí mismo, sino porque acompañaba un momento de apertura única del cielo a la tierra. ¿Por qué el Viernes Santo? Porque es el único día del año en el que el sagrario está vacío, el altar está desnudo, la iglesia permanece en silencio. Es el día en que el cuerpo de Cristo yace en la tumba, y la humanidad entera contempla el misterio del sacrificio. En ese silencio, decía el padre Leopoldo, Dios permite que muchas almas comprendan la necesidad de purificar sus vidas y sus hogares. El incienso sube como la oración del corazón, y ese día, cada rincón de la casa puede ser tocado por la misericordia si el alma que lo ofrece lo hace con fe. Decía en confesiones privadas: no se trata de esparcir humo, sino de elevar el alma entera hacia Dios, en nombre de todos los que habitan ese lugar. Significado del incienso en la tradición católica. La Iglesia Católica ha usado el incienso durante siglos como símbolo de la oración que asciende al cielo. En el Antiguo Testamento, el incienso ya era parte del culto a Dios. Los sacerdotes lo utilizaban en el Templo de Jerusalén como ofrenda. En el Salmo 141, 2 leemos: Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda vespertina. El incienso no solo representa reverencia, también expresa purificación y presencia divina. Durante la misa se inciensa el altar, el Evangelio, el sacerdote, los fieles, el Santísimo Sacramento, porque donde hay incienso hay algo sagrado que se venera. El padre Leopoldo lo explicaba con claridad. En el hogar, el incienso no es una decoración litúrgica, es la proclamación silenciosa de que ese lugar pertenece a Dios. Y en el contexto del Viernes Santo, esa proclamación cobra una fuerza única. No bastaba con encender incienso por costumbre o tradición. Para el padre Leopoldo, había 3 condiciones esenciales que debían cumplirse si se deseaba verdaderamente que ese acto tuviera valor espiritual. Primera, fe sincera y conciencia del momento. El incienso debía encenderse solo si se entendía la profundidad del Viernes Santo. Ese día, la Iglesia está de duelo. No se celebra la Eucaristía.
El mundo entero contempla a Cristo crucificado y muerto por amor. No es un día de peticiones egoístas ni de gestos automáticos. Es un día de entrega. Y por eso, el incienso debía ofrecerse como un acto de adoración humilde, no como un deseo de obtener favores. Segundo, silencio interior y recogimiento. El padre Leopoldo pedía que, antes de encender el incienso, cada miembro de la familia guardara un momento de silencio, que apagaran los ruidos del mundo, cerraran los ojos y reconocieran lo que Cristo había hecho por ellos. Solo entonces, el incienso podría acompañar una oración auténtica, salida del corazón. Si no hay recogimiento, el humo se disuelve, pero si hay fe, el incienso abre puertas invisibles a la gracia. Tercera oración por todos los que habitan el hogar. El incienso no debía usarse solo por quien lo encendía, sino por todos los que vivían allí, estuvieran presentes o no, incluso por los que estaban alejados de Dios. Esa era la belleza del gesto: interceder por la familia entera, entregar el hogar al corazón de Cristo y confiar en que el Señor obrará según su voluntad. El padre Leopoldo, que tantas veces fue testigo del sufrimiento espiritual de los fieles, sabía que la batalla por la paz del alma también se libra en los espacios donde vivimos. Muchas veces, las personas llevaban consigo las consecuencias de ambientes contaminados por la ira, la división, el resentimiento o el egoísmo. La casa donde no se ora, donde no se perdona, donde no se ama, se enfría, y en ese frío entran sombras que no se ven, pero que se sienten. Por eso insistía, el hogar debía convertirse en un refugio de oración, y el incienso, ofrecido el Viernes Santo, podía ser el gesto que encendiera esa transformación, no por el incienso en sí, sino por lo que representaba: una familia que se entrega, una casa que se consagra, un corazón que reconoce a Cristo como Señor. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo, porque ahora sabes lo que el padre Leopoldo quiso transmitir. Tu hogar puede ser sanado, transformado y protegido, si decides hacerlo con fe. Dale like si esta enseñanza ha tocado algo profundo en ti. Comenta con sinceridad: ¿cuándo fue la última vez que ofreciste tu casa a Dios en oración? Y suscríbete ahora, porque en los siguientes minutos te revelaré cómo preparar paso a paso tu hogar con incienso el Viernes Santo y qué oraciones usar para consagrar cada rincón con la presencia del Señor. El padre Leopoldo Mandić no era un hombre de fórmulas, sino de gestos cargados de fe. Él creía que cuando el corazón se dispone, incluso la acción más sencilla podía convertirse en un canal de gracia. Por eso, cuando hablaba de preparar la casa con incienso el Viernes Santo, no lo hacía desde una receta mágica, sino desde una vivencia espiritual profunda. Había en su enseñanza un respeto absoluto por el misterio que envuelve ese día único en el calendario litúrgico. Un día en el que la Iglesia no celebra la Eucaristía, el altar queda desnudo y el sagrario se encuentra vacío, recordándonos que Cristo ha entregado su vida y que todo calla en señal de duelo y adoración. Pero incluso en ese silencio, o precisamente por él, el padre Leopoldo insistía en que el hogar podía ser visitado por una gracia especial si se ofrecía al Señor con un corazón recogido y humilde. A continuación, te comparto el paso a paso exacto, basado en las recomendaciones espirituales que él mismo entregó a los fieles, para que el incienso del Viernes Santo no sea solo un gesto, sino una ofrenda viva. 1. Prepara tu corazón. Comienza desde dentro. Antes de pensar en objetos, incienso o espacios físicos, debes preparar tu alma. El padre Leopoldo pedía que quienes quisieran realizar este gesto lo hicieran habiéndose confesado previamente, o al menos habiendo realizado un acto profundo de arrepentimiento y oración. Él decía: el incienso sin conversión es solo humo, pero con el corazón arrepentido se convierte en oración visible. Por eso, la noche anterior al Viernes Santo, Jueves Santo o el mismo viernes por la mañana, tómate unos minutos en silencio. Lee la pasión del Señor, medita en su entrega y pídele a Dios que ese gesto que harás con incienso no sea un acto mecánico, sino una entrega real. 2. Elige el incienso adecuado. No cualquier tipo de incienso es adecuado para este gesto. El padre Leopoldo recomendaba, en la medida de lo posible, usar incienso natural, de preferencia en grano, como el que se usa en la liturgia,
Esto no es por misticismo, sino por respeto al sentido sagrado del acto. Si no tienes acceso a incienso litúrgico, puedes usar uno en varitas, pero debe tener un aroma suave, sin añadidos artificiales llamativos, y debe ser encendido con reverencia. Nunca lo uses como decoración o ambientador. Si no puedes hacer este gesto con recogimiento, es mejor postergarlo. Tercero, elige el momento preciso, el silencio del Viernes Santo. El padre Leopoldo insistía en el valor del silencio. No es casualidad que el Viernes Santo sea el único día en que no se celebra misa. Es el día de la espera dolorosa, del sepulcro, del abandono, y también del momento en que las puertas del cielo se entreabren para tocar a los que viven con fe, ese misterio. Por eso, el incienso debe encenderse después del mediodía, preferiblemente entre las 3 y las 6 de la tarde, que son las horas que recuerdan la muerte de Cristo y su descenso al sepulcro. Hazlo con la casa en silencio. Apaga la televisión, la música, el teléfono. Este momento es para ti, tu hogar y Dios. Cuarta, reúne a quienes viven contigo, si es posible. Si vives con otras personas, invita a quienes estén dispuestos a unirse a este acto de consagración. No los obligues, pero invítalos con amor. El padre Leopoldo creía firmemente en el valor de interceder por la familia, incluso cuando no todos caminan en la fe. Si estás solo o sola, no te preocupes. Este gesto tiene fuerza igualmente. Tu oración puede alcanzar a todos los que habitan ese espacio, incluso si no están físicamente presentes. Quinta, enciende el incienso con una intención clara. Antes de comenzar a recorrer la casa, enciende el incienso y di una oración breve pero sincera. Aquí te comparto una inspirada en las palabras del propio padre Leopoldo. Señor Jesús, en este día en que recordamos tu muerte por amor, te entrego este hogar, sus habitaciones, sus rincones, sus silencios y sus voces. Que este incienso suba hasta ti como oración de consagración. Que todo lo que habite aquí sea purificado por tu presencia. Entra, Señor, en cada espacio y quédate. Amén. 6. Recorrer la casa en oración. Lleva el incienso por cada habitación del hogar. No te apresures. No es un recorrido rápido, sino una caminata orante. En cada espacio puedes pronunciar palabras como estas: Señor, que en esta habitación habite tu paz. Consagro este lugar a tu corazón herido por nosotros. Limpia, Señor, todo lo que no viene de ti. Bendice a quien duerme aquí, a quien reposa, a quien busca consuelo. Recuerda, el humo del incienso no hace milagros, pero la fe que lo acompaña puede mover montañas. Séptimo, terminar en silencio, agradeciendo. Una vez hayas recorrido todo el hogar, deja que el incienso termine de quemarse en un lugar seguro. Si puedes, coloca una cruz o una imagen de Cristo cerca. Quédate en silencio unos minutos. Agradece. No pidas, solo contempla. El padre Leopoldo enseñaba que después de un acto de entrega verdadera, no hay más que decir, solo confiar y dejar que el Señor obre en su tiempo. Si sentiste que cada paso te acercó a algo más grande que tú, es porque así es. Este gesto no es una fórmula, es una consagración. Dale like si ya estás preparando tu hogar desde el corazón. Suscríbete si sientes que el padre Leopoldo Mandić te está guiando desde el cielo. En los próximos minutos descubrirás las oraciones exactas que puedes recitar durante este acto y por qué muchas familias, al hacerlas, comenzaron a experimentar una paz que nunca habían sentido antes. El incienso es solo el principio. El humo se eleva, sí, pero sin palabras que nazcan desde el corazón, no se convierte en súplica. El padre Leopoldo Mandić, incansable confesor y guía espiritual, solía decir que el verdadero cambio en el hogar no llegaba por lo que se hacía exteriormente, sino por cómo se oraba en lo íntimo. Y por eso, además de enseñar cómo preparar el incienso y cuándo usarlo, enseñaba también qué oraciones pronunciar en cada rincón del hogar para que ese gesto se transformara en una ofrenda viva y eficaz. En esta parte te revelaré las oraciones que él recomendaba, y cómo cada una tiene un propósito específico para sanar, proteger y consagrar el hogar al corazón de Cristo. Antes de comenzar a recorrer el hogar con el incienso encendido, el padre Leopoldo aconsejaba iniciar con una oración de apertura general, donde el alma se presenta con humildad,
reconociendo su necesidad de Dios y pidiendo su presencia sobre la casa y sobre todos los que la habitan. Oración de apertura. Señor Jesús, en este día santo en que recordamos tu pasión y tu entrega total por nosotros, me arrodillo espiritualmente ante ti para suplicarte que entres en este hogar, no por mérito nuestro, sino por tu infinita misericordia. Mira este techo, estas paredes, este suelo, no como cosas, sino como espacios donde habitan tus hijos. Ven, Señor, y consagra esta casa con tu paz. Que tu cruz sea la puerta, tu sangre el umbral, y tu nombre la fortaleza de cada rincón. Amén. Después de esta oración, se comenzaba el recorrido. En cada habitación, oraciones específicas. El padre Leopoldo enseñaba que cada habitación del hogar cumple una función distinta y que la oración debía adaptarse al propósito espiritual de ese espacio. Aquí te comparto cómo hacerlo, habitación por habitación. Primera, la entrada del hogar. Este es el umbral, el lugar por donde entran y salen las personas, pero también, según el padre Leopoldo, donde muchas veces entra el desánimo, la crítica, la división y el miedo. Oración para la entrada. Señor, consagro esta entrada a ti. Que quienes crucen esta puerta encuentren paz, no conflicto. Que tus ángeles custodios se queden en este umbral y no permitan que entre nada que no venga de tu luz. Que al salir llevemos tu amor y al entrar nos dejemos abrazar por tu misericordia. Este hogar es tuyo. Amén. 2. La sala o el espacio común. Es donde se reúne la familia, se conversa, se comparten momentos, pero también puede ser un lugar de discusiones, gritos o indiferencia. El padre Leopoldo pedía que se orara allí con intención de reconciliación. Oración para la sala. Jesús, tú que entraste en casas humildes y trajiste consuelo, entra en esta sala y quédate. Sana los recuerdos dolorosos, las palabras que lastimaron, los silencios que alejaron. Que este lugar sea espacio de encuentro, no de separación. Llénalo con tu espíritu. Amén. Tercero, la cocina o comedor. Allí se prepara el alimento, se multiplica la vida, pero también puede ser espacio de ansiedad o carencia. Esta oración es para pedir que no falte lo esencial, ni pan ni amor. Oración para la cocina. Señor, tú que multiplicaste los panes y compartiste la mesa con los que amabas, bendice esta cocina. Que lo que aquí se prepare alimente no solo el cuerpo, sino también el alma. Que nunca falte lo necesario y que sepamos compartir lo que tenemos. Llena este espacio de gratitud y sencillez. Amén. Cuarta, los dormitorios. Allí se descansa, se sueña, se llora en silencio. El padre Leopoldo sabía que muchos sufrimientos se vivían en la intimidad del cuarto. Por eso pedía una oración de protección y consuelo. Oración para el dormitorio. Cristo, buen pastor, entra en este cuarto. Acompaña mis sueños, ilumina mis pensamientos, limpia mi mente de todo lo que me aleje de ti. Que este lugar sea refugio, no tormento. Que el descanso aquí sea profundo y restaurador, y que tu cruz sea mi defensa hasta el amanecer. Amén. 5. El baño. Aunque muchas veces olvidado, el padre Leopoldo insistía en bendecir cada rincón, incluso este, recordando que el cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Oración para el baño. Señor, que me creaste con dignidad y cuidado, bendice este lugar sencillo pero necesario. Que al cuidar de mi cuerpo no olvide que es instrumento tuyo. Que toda limpieza física me recuerde la pureza del alma. Hazme humilde, agradecido y consciente de tu presencia en cada aspecto de mi vida. Amén. 6. Lugares olvidados. Pasillos, rincones, zonas de trabajo. El padre Leopoldo aconsejaba no dejar ningún espacio sin orar. A veces, en lo pequeño y olvidado, es donde se acumula la frialdad del alma. Oración general para rincones. Jesús, pasa por este rincón, por este pasillo, por este escritorio. Mira donde yo no miro. Llena lo que está vacío, calienta lo que se ha enfriado, ilumina lo que está en sombras. Que todo aquí hable de ti y que mi vida entera se convierta en oración. Amén. Después de haber recorrido cada rincón del hogar con incienso y oración, el padre Leopoldo recomendaba cerrar con una súplica de entrega total. Oración final. Padre eterno,
por la pasión de tu Hijo amado, te entrego este hogar. No es perfecto, pero está dispuesto a recibirte. Que aquí se te honre, se te escuche y se te espere. Cierra con tu paz toda herida y abre con tu luz cada día. Quédate con nosotros, Señor. No te vayas nunca más. Amén. Ahora ya no hay excusas. Tienes en tus manos las palabras, el gesto y el corazón. Y si lo haces con fe, verás cómo tu hogar cambia, porque Cristo entrará y se quedará. Dale like si sientes que cada oración encendió algo en tu alma. Suscríbete si sabes que esta guía debe llegar a más personas que necesitan paz en su hogar. Y prepárate, porque en la siguiente parte conocerás los testimonios reales de quienes siguieron estos pasos y cómo Dios respondió de formas que jamás imaginaron. No todo puede explicarse con palabras. Hay experiencias que solo se entienden con el alma. Eso decía el padre Leopoldo Mandić cuando alguien le preguntaba por qué insistía tanto en el valor espiritual del incienso en el hogar durante el Viernes Santo. Él sabía que, cuando una familia se reunía para orar con fe y ofrecía su casa a Dios, algo cambiaba, aunque nadie pudiera verlo con los ojos, y los testimonios comenzaron a multiplicarse. Primera, la casa donde no se dormía en paz. En la ciudad de Padua, donde vivió el padre Leopoldo, una madre joven acudió a él entre lágrimas. No era una mujer de palabras fáciles, pero aquel día le habló con el corazón en la mano. «Padre, mi hijo de 6 años no puede dormir. Se despierta gritando. Dice que hay sombras en la habitación. Yo rezo, pero ya no sé qué más hacer». El padre Leopoldo no se alarmó. Le pidió que se confesara. Le habló de su propia fe y luego le entregó la guía. El uso del incienso el Viernes Santo, acompañado por una oración profunda, habitación por habitación. La mujer volvió una semana después. No traía lágrimas, traía silencio, pero de esos que dicen mucho. «Padre, esa noche mi hijo durmió sin sobresaltos, y al despertar me abrazó. Me dijo, «Mamá, Jesús ya está aquí». Sentí una paz que nunca había sentido en mi casa». El padre solo sonrió. No era magia. Era febrero. 2. La familia dividida que volvió a reunirse. En otra ocasión, un hombre se acercó al confesionario. Llevaba años sin hablar con su esposa más allá de lo necesario. Vivían en la misma casa, pero como extraños. Sus hijos apenas conversaban con ellos. Cada uno encerrado en su propio mundo, bajo un mismo techo, sin hogar. Durante una homilía, escuchó al padre Leopoldo hablar del incienso. No entendía mucho, pero algo le conmovió. Cuando una casa se ofrece a Dios, el corazón de cada habitante comienza a recordar quién lo habita. Ese Viernes Santo decidió hacerlo. No avisó a nadie. Encendió el incienso en silencio. Recorrió el hogar con las oraciones. Pronunció el nombre de cada miembro de su familia. Una hora después, su hija bajó de su habitación con los ojos brillosos. «Papá, ¿qué es ese olor? Me siento tranquila». Su esposa apareció. Lo miró. No dijo nada. Solo se sentaron en silencio, juntos, por primera vez en años. No se resolvió todo de inmediato, pero algo empezó a sanar. Tercero, el hijo que no quería volver a casa. Una madre, muy devota del padre Leopoldo, había perdido el vínculo con su hijo adolescente. Él se había ido de casa sin despedirse, después de una discusión intensa. No respondía mensajes, no atendía llamadas. Ella solo rezaba. Y una noche, recordó las palabras del padre. El incienso que sube en Viernes Santo puede tocar incluso a los que están lejos, porque el amor de una madre ofrecido a Dios nunca queda sin respuesta. Ese año sola, recorrió su casa con incienso. En cada habitación pronunció oraciones por su hijo. En la suya, dejó encendida una vela blanca y dijo, «Señor, tráelo cuando estés listo». 3 días después, en lunes de Pascua, sonó la puerta. Era él. No dijo por qué volvió. Solo la abrazó. «No sé qué me pasó, mamá, pero sentí que tenía que volver». Ella no preguntó nada. Solo lloró, en paz. Cuarto, el miedo que se fue sin explicación. Un matrimonio mayor vivía en las afueras de la ciudad. Su casa siempre había sido tranquila, hasta que comenzaron a sentirse incómodos sin razón aparente. No dormían bien. Escuchaban ruidos extraños. Se miraban sin comprender qué estaba pasando. Nadie les creía.
Un vecino les recomendó leer un escrito del padre Leopoldo Mandić sobre la oración en el hogar durante el Viernes Santo. Nunca lo habían escuchado, pero decidieron intentarlo. Ese día prepararon todo. En silencio, encendieron el incienso. Recorrieron la casa. No vieron nada. No sintieron nada. Pero a la mañana siguiente, los dos dijeron al mismo tiempo: «La casa está en paz». El miedo no volvió. La enferma que volvió a sonreír. Una mujer de edad avanzada vivía sola. Había perdido la alegría, la fuerza, el deseo de salir. Su salud se deterioraba sin explicación. Los médicos no encontraban nada. Ella decía que su casa se sentía fría, incluso con sol. Una religiosa que la visitaba le habló del padre Leopoldo y le propuso algo. «Este Viernes Santo, no lo pases en silencio. Entrega tu casa y tu tristeza a Dios». Con ayuda, encendieron el incienso, recitaron las oraciones, y mientras el humo se elevaba, ella cerró los ojos y dijo: «Señor, si todavía puedo vivir para ti, dame tu alegría». A la semana siguiente, pidió salir al jardín, no para llorar, para cuidar las flores. El patrón detrás de cada testimonio. Ninguno de estos casos busca convencerte con milagros espectaculares. No hay fuegos artificiales ni apariciones místicas. Pero sí hay algo que se repite en todos: fe humilde, oración sincera, un acto concreto de entrega. Y eso es lo que el padre Leopoldo Mandić enseñaba con tanta insistencia. Cristo no necesita grandes gestos, solo necesita una puerta abierta. Y muchas veces esa puerta es tu casa y tu oración. Ahora ya lo has visto. No se trata de superstición ni de misterio. Se trata de febrero, de abrir tu hogar a Cristo, como lo enseñó el padre Leopoldo. Dale like si uno de estos testimonios te tocó el alma. Suscríbete si quieres que esta enseñanza llegue a miles de personas más que necesitan paz, sanación y una luz dentro de casa. Porque en la última parte conocerás la advertencia final que el padre Leopoldo dejó a quienes ignoran este acto, y cómo ese olvido puede convertirse en una puerta abierta a lo que nunca debió entrar. El padre Leopoldo Mandić no solía imponer sus palabras. Las sembraba con suavidad, con ternura, pero también con una convicción que nadie podía ignorar. Su forma de hablar llegaba al alma porque no hablaba desde sí mismo, sino desde la presencia viva de Cristo en su interior. Sin embargo, hubo ocasiones en las que sus palabras tomaban un tono serio, firme, casi urgente, y una de esas advertencias fue clara como el día. Un hogar sin oración es como un cuerpo sin alma. Habita en él la rutina, el cansancio, el desánimo, pero no la vida. Lo decía sin levantar la voz, pero con una mirada tan profunda que nadie podía seguir igual después de escucharlo. Y no lo decía para asustar, lo decía porque sabía lo que veía a diario: familias rotas, padres ausentes, jóvenes vacíos, hogares fríos, corazones que vivían bajo un mismo techo, pero cada uno en su propio abismo. El padre Leopoldo sabía que no siempre se sentían las consecuencias de una casa sin oración. A veces no había gritos ni peleas, a veces todo parecía normal, pero el problema no era lo que se oía, sino lo que faltaba. Faltaba la presencia, faltaba la paz, faltaba ese calor invisible que solo da Dios cuando se le hace un lugar. Y entonces él decía algo que muchos jamás olvidaron: el silencio sin Dios no es paz, es vacío. Y en el vacío, tarde o temprano, algo más entra. Ese era su mayor temor: que las personas se acostumbraran a vivir sin invitar a Cristo, sin elevar una oración, sin hacer de su casa un templo. Porque cuando la fe no se respira en casa, se respira el mundo, y el mundo no siempre lleva al alma por buen camino. Cada año, el padre Leopoldo preparaba con fervor el Viernes Santo, y no solo desde el altar o el confesionario. También llamaba a los fieles a preparar sus hogares. Para él, el incienso no era tradición ni símbolo vacío. Era súplica visible, oración que camina, presencia que se ofrece. Cuando alguien le decía: ¿y qué pasa si no lo hago?, él respondía con suavidad, pero con fuerza: no pasa nada, pero tampoco pasa lo que podría pasar. La gracia que no se pide, no se recibe, y Dios no entra donde no es invitado. Esas palabras encerraban la esencia de su advertencia, porque no se trataba de castigos, se trataba de puertas cerradas al bien.
por indiferencia, por tibieza, por olvido. El padre Leopoldo dejó 3 advertencias para quienes querían mantener la fe viva en su hogar. No eran amenazas, sino verdades que, si se olvidan, pueden tener consecuencias profundas. 1. El hogar es un campo de batalla invisible. No lo decía para generar miedo, sino para invitar a la vigilancia espiritual. En el hogar se combate contra la división, el rencor, el egoísmo, la rutina que enfría el amor. Y si no hay oración, el enemigo avanza sin resistencia. 2. El incienso no ahuyenta el mal, la fe sí, pero el incienso ayuda a recordar quién reina en esa casa. El problema no está en lo que se hace, sino en cómo se hace. Si se enciende incienso sin fe, no ocurre nada. Pero si se ofrece con oración profunda, entonces Dios actúa, porque Él responde al corazón humilde, no al gesto vacío. 3. El Viernes Santo es la llave, pero la puerta se abre desde dentro. Dios no invade, Dios espera a que abras la puerta, a que en el silencio de ese día sagrado reconozcas que tu casa necesita ser tocada por su luz, y esa luz solo entra cuando el alma lo desea. La consecuencia de ignorar este acto de consagración no es visible de inmediato, pero con el tiempo el hogar se vuelve más frágil, los lazos familiares se enfrían, la fe se debilita, el alma del hogar se apaga lentamente, como una vela sin aceite. Y es entonces cuando llegan las crisis sin explicación, la ansiedad constante, el insomnio, el desánimo, la distancia emocional entre quienes antes se amaban. Todo eso no se genera en un día, pero se alimenta de la ausencia de oración. Por eso, el padre Leopoldo rogaba: no dejes pasar este día sin ofrecer tu casa, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Después de todo lo que has escuchado, leído y sentido, ya no puedes decir que no sabías. Ahora tienes la llave. Y esa llave se llama fe. Fe puesta en acción. Fe que se transforma en incienso, en oración, en consagración. Este Viernes Santo no será uno más. Será el día en que tú decidas si tu hogar seguirá siendo solo un espacio físico, o si lo convertirás en un espacio espiritual, donde Cristo viva, reine y bendiga. Cada rincón de tu casa puede ser un altar. Cada habitación, un lugar de encuentro con Dios. Cada oración, un puente entre el cielo y tu familia. Y si tú lo decides, si tú lo haces con fe, con humildad, con amor, el incienso que se eleve este Viernes Santo llevará tu nombre. Y Dios lo verá, y la Virgen lo acogerá, y los ángeles lo custodiarán. Porque cuando un hijo de Dios consagra su hogar, el cielo responde: si has llegado hasta aquí, no estás solo. Has caminado junto a una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Y ahora sabes que puedes transformar tu hogar, no con fuerza, no con esfuerzo humano, sino con oración, silencio y fe. Gracias. Gracias por escuchar, por quedarte, por abrir el alma. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia y cada rincón donde habites, y que la Virgen María, Madre del Silencio y del Consuelo, cubra tu hogar con su manto en este Viernes Santo y todos los días de tu vida. No tengas miedo de comenzar, porque quien consagra su casa, consagra su historia. Y quien entrega su historia a Dios, nunca camina solo. Dale like si sientes que esta enseñanza tocó tu corazón. Comenta qué parte te habló directamente, porque tus palabras pueden inspirar a otros a proteger su hogar. Y suscríbete ahora, porque este canal está hecho para eso. Recordarte que no estás solo, que la fe se vive también en casa y que todavía hay esperanza. Nos reencontramos muy pronto. Que el Señor te bendiga abundantemente y que la Virgen María te acompañe, te proteja y te cubra con su amor cada día de tu vida. Amén.